Bueno, acá seguimos con más programa. Ya la tenemos ahí a Marian, que la hemos presentado antes. Bueno, vamos ahora sí a hablar de alergias alimentarias en la infancia, en niños, en niñas. Todo tuyo. Contanos un poquito de qué se tratan las alergias. ¿Ahí se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, Vale, gracias por permitirme continuar con este tema con el cual habíamos hablado, comenzado, sí, alergias en adultos, hace ¿no? un mes más o menos, donde hablamos de las alergias alimentarias en la población adulta, que no son tan frecuentes en esa población porque en realidad lo más frecuente se ve en la población infantil. Buena la info, muy buena. A mí te digo que la verdad que no la tenía Hubo repercusión también. Sí, y no la tenía tan presente, como que... Es que no se habla mucho. No se habla mucho en población adulta. Sí, ¿Qué pasa con el adulto que convive con este diagnóstico? Porque el diagnóstico se realiza mucho más tarde. Claro, por eso en cambio, en la población infantil, en general, digamos, se realiza el diagnóstico, la sospecha, cuando el bebé muy pequeño, después de unos días de vida o en sus primeras etapas de la infancia, empieza a tener algunos síntomas y sobre el cual también en la infancia los padres, o sea, la familia está más pendiente de su salud. En cambio, uno como adulto muchas veces deja pasar algunas cosas, no las ve, no las quiere ver o consulta más tarde. Sí. Pero bueno, lamentablemente las reacciones alérgicas en un adulto son mucho más graves, entonces requieren que uno acuda también a la consulta mucho más rápido. Pero en un niño, en general, que los niños más chiquitos asisten a la consulta mucho más seguido por cuestiones de control de la primera infancia, el primero, digamos, la familia es quien detecta que algo está pasando. Bien. ¿Y quién es el profesional al cual acuden? Bueno, el pediatra es el primer profesional por el que pasa el bebé o el niño pequeño para poder escuchar a esa familia y que le diga qué es lo que está pasando con ese bebé. Entonces, las alergias alimentarias, en realidad, como para conceptualizar un poco de qué se trata y para explicarle a la gente que no sabe, en realidad, el término alergia refiere a una cuestión en donde el sistema inmunológico está involucrado, que no es igual a tener una intolerancia. ¿Sí? Que eso siempre es algo que quiero dejar en claro. Eso, porque muchos confunden el término intolerancia a algún alimento con alergia. En la alergia el sistema inmune está reactivo, está generando respuestas muy exacerbadas, muy exageradas ante un producto, ante una sustancia alimenticia. En este caso, pues estamos hablando de alergias alimentarias, pero puede haber alergias a cualquier cosa, digamos, en el sentido de que uno puede tener alergias ambientales, al polvillo, a los ácaros, a insectos, de contacto también, o sea, alergias puede haber múltiples, pero que hagan reaccionar al sistema inmune de una manera exagerada. En este caso, en el componente alérgico que tiene que ver con los alimentos, están involucradas las proteínas. Las proteínas es uno de los nutrientes grandes que es una molécula de gran tamaño dentro del alimento que cuando entra en contacto con el sistema inmune que está como reaccionando demasiado, no la reconoce como propia y ese sistema inmune reacciona, genera una reacción. Bien. En la población infantil lo que sucede es que estas reacciones pueden ser bastante variables. Y una de las cosas en las cuales empiezan a sospechar las familias es cuando el bebé, por ejemplo, hace en materia fecal, o sea, evacúa con sangre, por ejemplo, ¿sí? En su materia fecal. O ve mucho moco, mucha cantidad de moco en el pañal, por ejemplo, en un bebé. Esas serían cuestiones más gastroenterológicas, que son las más frecuentes en la población infantil y afortunadamente son las que después revierten solas. Bien. O sea, un bebé puede tener todas estas manifestaciones durante su primer año de vida y luego del primer año estas manifestaciones se van solas. Cuanto más, digamos, temprano sea el diagnóstico, más chance va a haber de que esto revierta. O sea, que hay como posibilidades más alentadoras que una alergia alimentaria sea diagnosticada tempranamente en la infancia. ¿Siente dolor el bebé, por ejemplo? Dolores puede sentir porque genera algún tipo de cólico. Y uno de los síntomas... lo que pasa es que hay que saber distinguirlo. Sí, hay una regla que es cuando el bebé tal vez llora mucha cantidad de horas en el día. Son llantos como incontrolables, llantos que son muy difíciles de controlar y de parar, por ahí digamos, parar con medidas, digamos, habituales. Entonces son llantos que ya a la familia le produce cierta preocupación, más allá de un cólico normal propio de la inmadurez intestinal que tiene cualquier bebé a los 2-3 meses de vida, ¿sí? Entonces, cuando estos llantos se prolongan, hay una materia fecal rara, por ejemplo, ¿no? O hay algún brote en la piel que se puede dar también. Eso te iba a preguntar, no es tan habitual digamos, el cuadro más grave como ser la anafilaxia en bebés,
bebés, sí en niños más Aclaremos grandes. qué es, porque La no todos anafilaxia es saben. como, claro, es la reacción más grave que puede tener una alergia, no solo alimentaria, sino cualquier tipo de alergia. En realidad hay un grado de inflamación general en el organismo en donde ya el sistema inmune enloquece prácticamente, como que se va, reacciona demasiado y puede generar, digamos, la imposibilidad de poder respirar. Se ahoga. Inflama las vías respiratorias en donde el oxígeno no entra a nuestros pulmones y obviamente hay que actuar con la mayor rapidez posible para poder salvar la vida de esa persona. Eso es el caso más Pero grave. ese es el caso más grave, es la reacción más grave que afortunadamente no es la mayor parte de los casos en la población infantil. Sí, en la población adulta, y eso ya lo hablamos la otra vez. Que ¿sí? me quedé como... Claro, entonces hay que tener cuidado y hay que saber diferenciar. Entonces, si esto se desencadena antes, tenemos más chance de que esto no suceda, que reviertan solas y que después vayan, digamos, lo podamos ir controlando. ¿sí? Entonces, sabemos que están estudiadas más en la población infantil y esto que también quiero que queden claro que los chicos o los bebés, los niños pequeños, a lo que más reaccionan dentro de los alimentos potencialmente alergénicos es a la leche. ¿sí? La leche de vaca es el alergeno, o sea, es el alimento principal. Claro, más relacionado con reacciones de alergias alimentarias en la población infantil. Luego sigue el huevo y luego el trigo como en tercer lugar. ¿sí? Pero en las poblaciones infantiles lo que se ve es más la alergia a la proteína de la leche de vaca. No la intolerancia a la lactosa, que eso no tiene nada que ver con una alergia. Aclaremos esto, habías aclarado. Eso está buenísimo. Alergia e intolerancia. Entonces, exacto. Alergia, sistema inmune. Y la intolerancia es una cuestión propia metabólica del organismo o enzimática, que involucra en realidad el proceso digestivo. ¿sí? O sea, uno tiene enzimas que van digiriendo. Me cae mal. Claro, un proceso mecánico de digestión. Entonces, por ejemplo, para que lo entienda la gente, sí, es una intolerancia, sí. digamos, hay por ejemplo un déficit, o sea, mi cuerpo no fabrica una enzima, la enzima es como si fuera un soldadito que va rompiendo las moléculas de los alimentos para poder digerirlas y metabolizarlas y asimilar todo. Entonces, si yo no tengo una enzima para romper a la lactosa, esa enzima se llama lactasa o la tengo en poquita cantidad, esa lactosa queda dando vuelta en mi intestino y genera los síntomas. La lactosa lo que va a hacer es atraer agua en el intestino y generar diarreas, generar distensión, gases, que a veces hay algunos síntomas que son parecidos a la alergia a la proteína y otros que son diferentes. Pero la intolerancia a la lactosa, además, es una entidad que se ve mucho en población más grande, más adulta, no se ve tanto en niños. Y si es en niños, se ve de forma transitoria. ¿sí? A raíz de algún cuadro, una gastroenteritis viral, por ejemplo, un cuadro de diarrea de mucho tiempo, donde esa enzima lactasa se barre en el intestino, pero después vuelve a fabricarse. Bien. Pero tiene que ver con una cuestión digestiva, que yo no tolero transitoriamente, en este caso la lactosa. Igual en es un hidrato de carbono. ¿Eso se revierte o queda...? Sí, si es transitoria se revierte, pero hay una entidad que es la intolerancia a la lactosa congénita, que se llama galactosemia, que es con la cual es un error congénito del metabolismo. O sea, una enfermedad genética con el que bebé nace, es muy poco frecuente, es como si fuera fenilcetonuria, hipotiroidismo del lactante, que son como enfermedades más raras, y sí, esa es una intolerancia a la lactosa de por vida, donde el bebé y el niño, y después la persona cuando crece no va a poder consumir más lactosa, ¿sí? En su alimentación, porque le va a traer un montón de síntomas. ¿sí? Y cuestiones más graves. Pero bueno, es muy poco frecuente. Pero lo que yo quiero que queden claro es que cuando hablamos de lactosa hablamos de intolerancia, no hablamos de alergia a la lactosa. ¿sí? Hablamos de intolerancia. Cuando hablamos de alergia hablamos de proteína de algo, de la leche, del huevo, del trigo, del pescado, de lo que sea, ¿sí? Del componente proteico. Y esto está bueno poder diferenciarlo para poder establecer un tratamiento adecuado, porque no es el mismo tratamiento. Pero es exclusión, ¿o no? Es la exclusión, exactamente. Cuando esa alergia alimentaria se mantiene a través del tiempo, la exclusión va a tener que ser de por vida, porque mi cuerpo siempre va a reaccionar. Hay tratamientos que ahora se están empezando a probar, que son tratamientos de inmunosensibilización, donde hay una inmunoterapia, en donde, por supuesto, el profesional alergista tiene que intervenir. Nosotros como nutricionistas trabajamos siempre en equipo con gastroenterólogos, con alergistas, en este caso infantiles, quienes van a establecer el tratamiento que corresponde y desde lo alimentario nos vamos a ocupar los profesionales de la nutrición, ¿no es cierto? Sí. Pero en el caso de la inmunosensibilización, lo que se hace es el alergista lo decidirá en qué momento. En el niño que sigue con esa alergia a través del tiempo establece
como que brinda dentro del tratamiento pequeñas cantidades de ese alergeno cuidadosamente, ¿no? Sí, O sea, sí. bien controladas en un ambiente institucional para que ese sistema inmune no esté tan sensible. Eso, como que empiece como a reconocer pequeñas trazas y se empiece como a amigar, entre comillas, para hacerlo más, ¿No es el más famoso entendible. desafío que hablan? No. No, eso es Eso es otra otra cosa. El desafío es para poder establecer el diagnóstico, ¿sí? Yo Ah, no me quiero meter tanto en el tema de tratamiento porque es más ok, complejo, porque eso dependerá de acuerdo al tipo de alergia que se trata. ok. Pero en esta inmunosensibilización, inmunoterapia, ¿sí? Con el alergeno en cuestión, se puede hacer tal vez en alergias que siguen a través del tiempo, en chicos que empezaron de chiquitos Y a no tener el revierten. diagnóstico y no revierten, en chicos de, por ejemplo, de edad primaria o adolescentes, en donde se puede establecer esto de hacer reconocer al sistema inmune que ese alergeno existe, o sea, que está en nuestro organismo y que no esté tan sensible, o sea, es como que lo vaya reconociendo de a poquito y ver cómo reacciona. ¿Sí? Para ver si con pequeña cantidad, o sea, eso que se llama trazas, vieron que hay Sí. una palabra que se dice Explícalo trazas. para la gente Claro, porque no tiene trazas yo es, en un momento tuve que sí, pasar por eso y decía, ¿de qué? O sea, ¿de para qué mí me era, están hablando? sacás los lácteos, sacás la leche y nada más, y me decían, Claro. no, en la galletita también hay leche. Claro, en esto porque uno tiene que mirar, claro. Trazas en los productos de En los productos shampoo, comprados, en las cremas. sí, eso no tanto porque eso va, digamos, es contacto Claro, externo, no pero- es una ingestión que yo le Bueno, hago en los que remedios, entra en los remedios sí, también en hay. todo lo que yo consumo y entra en mi sistema digestivo y después pasa a mi sangre. Pero es increíble eso. que haya, claro, era como las trazas, era Claro, la pero el locura tema es misma, que el sí. grado de sensibilidad es diferente en cada caso. Entonces hay Claro. chicos que que toleran trazas, que no reaccionan a muy pequeñas cantidades, Claro. a eso que dicen los productos, vieron en los productos que uno compra en una galletita, Ujú. puede Puede contener, contener, sí. bueno, eso no reacciona y hay chicos que sí, que son muy sensibles y con esas pequeñas cantidades reaccionan. Bien. Que puede contener significa que ese producto está elaborado en una fábrica donde también se elaboran productos que pueden tener leche y puede estar posiblemente contaminado, pero la industria no te lo, No te lo la empresa garantiza, no te lo puede asegurar, claro. entonces lo tiene que declarar y es algo obligatorio. ¿Sí? Bien. Por eso lo ideal es que siempre haya declaración de alérgenos en donde, cuando uno se está cuidando de esto, en los productos que uno consume. Y lo ideal siempre es hacer todo casero, en lo posible, a medida de lo Sí, posible, más ¿no? si tenés, No comprar tanto. si reacciona tanto. Exacto, si tiene alta no te la podés, sensibilidad. claro. Entonces, esto de la inmunoterapia se está probando cada vez más en diversas situaciones, según cada caso, en un ambiente institucional controlado por los profesionales, por los alergistas, para ver cómo reacciona a través del tiempo ese sistema inmune y pueda tener cierto umbral de tolerancia, que se llama, cierto nivel. Que ese niño a lo largo del tiempo pueda tolerar pequeñas cantidades y no tenga que hacer una exclusión tan estricta. Porque recuerden que hacer exclusiones alimentarias a través del tiempo, digamos, afecta mucho tanto a la dinámica familiar, a la organización y a nivel emocional y psicológico también, porque es una cuestión de que social, que el niño no se puede adaptar a todo lo que el entorno digamos que lo rodea, a que el niño no se sienta excluido de todo, a poder explicarle. Por eso el acompañamiento psicológico, en este caso, muchas veces cuando las alergias se prolongan en el tiempo, es necesario. Cuando es chiquito es más, Y cuando es yo bebé o es chiquito es más fácil, y lo es más tenés fácil, controlado, sí. pero cuando empieza el jardín, que cumpleaños. Cuando todo Años. empieza, claro, a Claro. progresar, a prolongarse en el tiempo, ahí nos empezamos a dar cuenta que esto sigue, Que hay y cómo un lo seguimos mundo resolviendo. y está como el mundo está ahí, tenés Exacto. el peligro, entre comillas, ahí Exacto. tenés que, claro. Entonces, quiero recalcar la importancia que las alergias alimentarias, como otros tipos de alergias también, que se prolongan en el tiempo, se traten bajo un tratamiento, se instale un tratamiento interdisciplinario donde haya profesionales de la salud involucrados en los diferentes aspectos de su tratamiento, que puede ser nutricional, psicológico, una asesora en lactancia cuando la mamá está amamantando, puericultora, por supuesto el pediatra, gastroenterólogo, alergista. Todo este equipo es el que va a formar, digamos, ese acompañamiento, ese sostén tan grande que estas familias necesitan y que el niño también. Y cuando algo importante, es obvio, pero cuando la mamá da la teta, sabemos que no puede ella tampoco. Claro, dentro de las alergias en los bebés que están siendo amamantados, porque bebés que toman fórmulas, en ese caso se cambiará la fórmula, pero en el caso que la mamá consuma los lácteos, se hace una dieta de exclusión por una determinada cantidad de tiempo. Si esos síntomas revierten, luego se hace esto del desafío que vos decías, que la mamá vuelve a reincorporar lácteos en su dieta y se ve si vuelve a reaccionar o no ese bebé, si vuelve a tener los síntomas. Si los vuelve a tener, se hace el diagnóstico, ¿sí?
Por eso esto de que el desafío se haga, sí o sí. No dejar a la mamá con una dieta de exclusión indeterminada sin saber qué pasa, porque también a la mamá se le afecta su estado nutricional. Claro, yo conozco mamás que han dejado de amamantar por no tener un buen acompañamiento y no poder, digamos, soportar lo que eso les generaba, pero porque a veces no hay y no es indicación, y no es indicación dejar la lactancia, porque la lactancia es con el costo-beneficio es mucho más beneficiosa de todo lo que puede pasar. Solo hay que tener cuidado con estos alimentos en particular y poder suplementar con lo que esa mamá estar acompañada necesita. está buenísimo, porque no es y profesionales que estén en el tema y que estén Sí. actualizados. Y escúchame, si revierte, supuestamente porque revierte, arranca de bebé, ¿y qué es lo esperable que reviertan cuando? Después del año, aproximadamente entre el año y medio, empiezan ya los síntomas a desaparecer. Digamos, no es algo... Sí, en realidad se establece que haya el desafío cuando el bebé empieza, cuando ya cumple el año, que la mamá ya haga, si sigue amamantándolo, que haga el desafío allí, y eso ahí se va a ver. Si vuelve a reaccionar, bueno, la alergia sigue, si no reacciona, ¿qué es lo que se espera? Que no reaccione más, porque en realidad también es esperar a que el sistema inmune madure. Entonces, porque hay una maduración propia de la edad, ¿sí? Y hay también una cuestión hereditaria, también hay varios factores involucrados en el desarrollo de alergia alimentaria, no cualquier bebé lo va a desarrollar. Tiene que haber una cuestión ahí dando vueltas en la familia, por eso es cuando uno atiende a una familia con un bebé con sospechas, siempre en la anamnesis general pregunta el antecedente familiar de lo que se llama atopía. O sea que uno puede, en la familia puede haber algún trastorno alérgico de algún tipo, no importa que no sea alimentario. Puede ser un papá que tenga rinitis crónica, una mamá que tenga alergia a algún alimento, un abuelo, un tío, un hermano. Ahí hay un antecedente dando vuelta en la familia. ¿Sí? Así que predispone que el niño lo pueda tener. Consultar, no quedarse solo con las sospechas, sino que consultar y tratar de que si esto con el pediatra no se puede resolver, que probablemente tal vez no esté en el tema, profundice tanto en este tema, que nos pueda derivar a un profesional en donde podamos tener una segunda opinión y poder hacer un diagnóstico, ¿sí? No, digamos, apurar el tratamiento o no hacer exclusiones rápidas, improvisadas, o porque lo leí en las redes, o porque una mamá me dijo que mi bebé tenía los mismos síntomas y yo lo hice. No, porque esto genera, digamos, un riesgo para la mamá, para su alimentación, y además exponerse a una situación extrema en donde todo tiene un costo. Total. ¿Sí? Entonces no es... Última pregunta, Coleta, y cerramos. ¿Puede agarrar alergia alimentaria a los 4 o 5 años? Sí. Sí, en cualquier momento de la vida lo puedes tener. Exactamente. Puede haber... No haya pasado nada, a los 6, 7 agarró una alergia se puede alimentaria. Desencadenar en cualquier momento de la vida si hay una predisposición. Tiene que haber una predisposición ya como que latente, como algo que está ahí dormido. Cayó mal, no, que nunca que el sistema inmune no se manifestó, pero puede haber, como la otra vez que hablábamos, que decíamos un desencadenante externo como ser una enfermedad con donde me bajan las defensas y el sistema inmune se vuelve medio loco ahí y empieza a reaccionar ante todo, entonces ahí se desencadenó. Una vacuna que me dieron nueva y también afectó mi sistema inmune y ahí aparece. Algún estrés emocional también. Ay, eso Marian, ¿cómo hacemos con eso, chicas? Claro, puede llegar a ser otro factor desencadenante. No puedo asegurar que en todos los casos sea igual y tampoco se puede asegurar la edad de desarrollo, ¿sí? De que aparezca. Por eso no piensas en alergia alimentaria en niños y pensás que tiene que empezar de bebé o de chiquito. No. Okay. Puede ser. Nadie está exento entonces. No. Como te decía la pasada, es como una sorpresa. ¿Cómo nos cuidamos? Y me dijiste... No, es que no hay manera también de hacer una prevención. Sí hay cuestiones, pero sería más largo de explicar, pero sí tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible que se pueda con el bajo nivel de estrés, lo que se pueda, una actividad física, tanto en niños también, que es muy importante que se muevan, y la alimentación lo más saludable posible, más lejos de los ultraprocesados que uno pueda. Perfecto. Impecable. Marian, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en Instagram, mi cuenta de Instagram que es @mp_nutrición saludable. Allí tengo un montón de información sobre estos temas de alergias alimentarias. Bien. También hago charlas, talleres de alimentación en las alergias alimentarias. Alguna que va a haber a fin de año, vamos a hacer con el equipo, seguramente, de alergista y gastro, en forma presencial, pero ya voy a estar dando las novedades en mi cuenta. Buenísimo. A seguirla ahí a Mariana Pérez. Gracias. Que es
una genia nutricionista y puericultora. Así puericultora que también, ya saben también, si necesitan, ahí hay doblete. En la lactancia. Doblete. Exacto. Un placer, Marian, tenerte acá. Bueno, por favor, gracias a vos. Gracias. Vamos un cortecito y en minutos, ya la tenemos ahí a Lara que está acá esperándonos. Ya seguimos.